Puede ser que hagamos encuestas que digan que la deuda la tomó Alberto. Y humor. Estamos, ahora son 22 grados y cuando llega a 23 entramos en signo de Piscis. ¿Usted de qué signo es, Amado? De Libra. Ah, con razón. ¿Con razón qué? No sé, todo el mundo dice lo mismo. El Destape, una radio de política y de humor. Aló Carla. Hasta las 9 de la noche. Carla Pelliza y su equipo te acompañan en el Destape Radio. 28 minutos para 27 ahora, para las 9 de la noche. Señor Edgardo Moca, ¿qué firmaron China y Rusia? Gracias, Moira. En el 4 de febrero Sí. de 2022, en una relación muy especial, con un acontecimiento que tuvo importancia para nosotros, que fue la visita de Alberto Fernández a China, ese mismo día Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron un documento que se llama Declaración Conjunta de la Federación Rusa y de la República Popular China sobre la entrada de las relaciones internacionales en una nueva era y el desarrollo global sostenible. Voy a leer un pequeño mini párrafo de introducción que dice: la humanidad está entrando en una nueva era de desarrollo y profunda transformación. Asistimos a la aparición de procesos y fenómenos como la multipolaridad. Lo primero que cita es la multipolaridad y después va hablando de los desarrollos económicos, del conocimiento y demás, pero el primer sustantivo que utiliza es la multipolaridad. Y ha surgido una tendencia a la redistribución del poder en el mundo. No son frases ocurrentes. Y la comunidad internacional manifiesta cada vez más la demanda de un liderazgo encaminado al desarrollo pacífico y gradual. O sea, el planteo de los estadistas de Rusia y China es que hay que acomodar el orden internacional a los cambios que han ocurrido. Cuando pone la multipolaridad como uno de los rasgos, está diciendo: ya no vivimos más en la década del 90. Se terminó la consecuencia del derrape de la Unión Soviética. La guerra de las galaxias. El mundo nacido con la destrucción de la Unión Soviética y la dispersión de las repúblicas soviéticas. Ahora estamos en ese mundo. ¿Cuál es? El mundo de la invasión a Irak, el mundo de la omnipotencia de Estados Unidos para resolver los problemas, la hegemonía norteamericana, unipolar de Estados Unidos. Entonces, el desarrollo es necesitamos un nuevo orden internacional y la ONU tiene que jugar un papel en eso, porque hoy la ONU prácticamente está en un lugar de absoluta marginalidad respecto de las decisiones. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que funciona un poder fáctico, un poder de facto de Estados Unidos, que entre otras cosas, y eso va a ser un largo desarrollo en el texto, le dice al mundo qué es la democracia. Define la democracia y coloca a los países dentro o fuera de la democracia con absoluta prescindencia de otra cosa que no sea el interés de Estados Unidos. Eso lo está. Hace poco en América Latina tuvimos una expresión de eso cuando Venezuela, Nicaragua y otros países no fueron invitados a una reunión para charlar la cuestión democrática. Es decir, Estados Unidos califica a las democracias y el texto se va a poner muy preciso y muy fuerte cuando dice que la democracia es un producto histórico y un producto de cada sociedad y que los únicos que pueden juzgar la existencia o no de democracia en un determinado país son los pueblos. Entonces, y además incorpora el factor cultural, porque este asunto de que China y Rusia no son países democráticos, que es la vulgata que todos los días nos venden los grandes medios de comunicación, es simplemente la comparación entre el régimen político de esos países y el régimen que Estados Unidos dice tener y dice que tienen sus aliados. Por ejemplo, Estados Unidos reconoce a Arabia Saudita como un país plenamente democrático, no así Venezuela, que acaba de hacer elecciones y acaba de elegir sus autoridades. Sí. Entonces, el documento es largo, se puede uno explayar largamente sobre él, pero quería hacer cruzar este hecho político estratégico que pasó bastante desapercibido, porque es la insinuación de un cambio en la condición mundial,
con la situación que vive la Argentina, con la situación de este tema del arreglo con el Fondo Monetario Internacional. No hay referencias al Fondo Monetario Internacional, ni hay referencias demasiado profundas sobre la cuestión financiera. Pero es una agenda abierta. Por ejemplo, el documento dice que hay que darle el poder al Consejo de Seguridad de la ONU. No lo dice en esos términos estrictos, pero dice hay que valorizar el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, tanto China como Rusia tienen una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU. Países como el nuestro podemos aceptar y apoyar el espíritu general de esta declaración y al mismo tiempo decir, bueno, hay que democratizar también las organizaciones mundiales, entre ellas la ONU. Hay que generar espacio de participación para países en vías de desarrollo. Hay que tener formas de coordinación regional que acerquen ese mundo donde realmente se corresponda la pluralidad que existe con una pluralidad que se exprese en instituciones. Entonces, yo creo que un documento como este de por sí está abriendo una nueva etapa, no está solamente avisando que entramos en una nueva etapa, sino que la principal potencia, una de las principales potencias militares como es Rusia, y la principal potencia económica o en disputa por ese sitial, firmen un documento de esta profundidad y de esta energía, ya implica un cambio. Hay una voz nueva en el mundo, que es la voz de la asociación de estos dos países, que además se comprometen a profundizar la presencia de Brasil y de la India en el sistema de acuerdos. Y después consideraciones sobre la cooperación ruso-china, que están llamadas a inaugurar también un nuevo momento, porque Rusia y China, aun cuando ambos países tuvieron regímenes comunistas, regímenes socialistas, tuvieron disputas estratégicas muy fuertes y tuvieron incluso guerras entre ellos. La unión de China y Rusia es en sí mismo un dato novedoso, un dato importante, y no es lejano para nosotros, porque la propia experiencia de la gira de Alberto Fernández, las definiciones de Alberto Fernández en Rusia cuando habla del Fondo Monetario Internacional y de la dependencia de Estados Unidos, y el acercamiento a China, no solamente la declaratividad de ese acercamiento, sino la pertenencia a la ruta de la seda, ¿no? Eso ya está implicando un tipo de inserción de Argentina en el mundo que es, no se puede separar eso de la solución de los problemas de deuda externa, no se puede separar eso de los proyectos de desarrollo, de la federalización, de todo lo que venimos conversando, sin una inserción en el mundo. Y termino con esto. Esa inserción tiene un puntal en la política regional. Nosotros entramos ahora en un momento nuevo de la vida de la región, con el triunfo de Boric, con el triunfo de Perú de Castillo. Es muy probable que Lula gane las elecciones en Brasil y que tengamos chances ciertas de que una fuerza popular progresista gane en Colombia. Pueden estar creándose condiciones para romper el aislamiento, para generar, de hecho ya la existencia de la CELAC y la condición de presidente de la CELAC que tiene Alberto Fernández ya está insinuando un rumbo nuevo. Todo eso lo tenemos que defender en las urnas, porque si no son simples expresiones de deseo. Bueno, y me imagino que también viendo ese escenario, ¿no? Porque estimo que no es algo que China y Rusia dicen, no, ahora como vos decías, no están avisando, están contando algo que está sucediendo en este momento, y ahí también la desesperación del macrismo y del Fondo Monetario Internacional de meterse para poder diagramar las políticas. Yo creo que esos dos frentes están. Acuerdo absolutamente lo que dijo Edgardo. Obviamente yo creo que la recuperación de su patio trasero con una herramienta estratégica como es el Fondo Monetario para modelar la política económica de un país tan importante regionalmente como Argentina, forma parte de estos dos temas. Claro. La disputa con la Unión Soviética y China por parte de la potencia en decadencia, que es Estados Unidos, y por otro lado el resurgir de la segunda ola de gobiernos progresistas, como llama García Linera, a estas experiencias que se van produciendo en México, en Argentina, lo que pasa en Bolivia, obviamente Colombia, las chances que tiene Lula en Brasil. Yo creo que ellos lo vieron. Ahora, Artemio, y así diseñaron la política de endeudamiento argentina, no para que ganara Macri. No, además, pero si ganaron mejor, pero es para otra cosa. Yo quería puntualizar un hecho. La cuestión del Fondo Monetario Internacional no está cerrada.
Es decir, nosotros vamos a firmar, seguramente vamos a firmar un acuerdo, pero después el partido sigue. Total. Y nosotros, este tránsito de un tipo de orden mundial a otro tipo de orden mundial puede ser muy interesante para aprovechar en términos de ayuda financiera, incluso en términos de lo que alguna vez Miguel Pelle, el director del Banco Central, presidente del Banco Central, dijo que podía pensarse en un desplazamiento de acreedores, es decir, cambiar a Estados Unidos, a cambiar al Fondo Monetario Internacional, que viene a ser equivalente como acreedor, y recurrir a otros países. Y Rusia y China están en esta etapa de transición, seguramente muy dispuestos a jugar un papel activo en este punto. Bueno, vamos a seguir charlando el tema del nuevo orden mundial, qué pasa, porque bueno, todo está interconectado y además el federalismo que discutíamos hace un rato de que es necesario acá en la Argentina también se traslada al mundo claro. A una escala, claro, mucho más grande. Es una de las tantas cosas que se están discutiendo en este momento. Toquecito, nada más para las 9 de la noche. Seguimos acá en el Destape Radio, seguimos con Aerocarla, por supuesto. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Con la feria